Y seguimos nuevamente de charla en lo que a mí más me gusta. Vamos a analizar lo que pasó el domingo y para eso tenemos la visita de Luis Rodrigo. Gracias, Lucho, por No, venir. gracias por la Un gran invitación. colega santafesino Bueno, con el que vamos a desandar lo que pasó el domingo. ¿Hubo o no cisne negro? bueno, se dice que hay un cisne negro cuando hay una sorpresa, un suceso inesperado en política. Evidentemente, si todo el mundo recuerda pronósticos, encuestas y lo que decían los adivinadores Sí, de este ramo, estaba entre Milei en primera vuelta o Milei primero. sí. Ujú. Yo no recuerdo gente que hacía viva voz con gran seguridad dijera que el más votado podía ser el candidato del oficialismo. Cuidado que apareció una encuesta hace Apareció. 15 días atrás que vino desde el Brasil. Sí. Sí. Atlas creo que se llamaba la... Bueno, son la que brasileros genera- sí. los principales asesores que se dice hoy rodean a Ajá. Sergio Massa Ajá. y que provienen de la misma empresa que asesoró a Lula. Quizás hacía falta tomar distancia de lo que sucedía en la Argentina para entender qué pasaba y qué recomendar. Hubo un par de pasos que dio el gobierno nacional que evidentemente algún fruto dieron. Recordemos lo que se hizo con el tema del transporte, ese supuesto, ese registro, porque se hizo, para, bueno, aquellos que ya estaban dispuestos a votar por candidatos que no quieran subsidios en el transporte, y bueno, que pueden renunciar. Eso sí, vale tanto, vale 700 pesos. ¿Fue una jugada brillante esa o no? Yo creo que fue una jugada que influyó, que se puede leer incluso en el conurbano bonaerense, donde el transporte es clave para vivir, Sí. donde la gente depende de un tren subsidiado para poder no tener que tomar 4 colectivos. Claro. ¿eh? En Santa Fe, por último, alguien junta unos pesos, compra una bicicleta o compra una moto de baja cilindrada y en cuestión de minutos está en el trabajo o consigue cómo llegar. En el conurbano es imposible, no hay manera. ¿no? ¿Esperabas esta elección? Porque, a ver, Milei teóricamente se comía a los chicos crudos. Sí. Digo los chicos porque eran en su Bueno, mayoría. está muy buena la figura porque generaba miedo. Ujú. Y yo creo que eso es una parte de lo que explica lo que ha sucedido. Lo otro, lo que comentábamos antes de que se encendieran las cámaras, evidentemente hay una fragilidad, me robo tu palabra, de la oposición que es notable. La oposición no logró construir nada en sus partidos políticos tradicionales conocidos, el radicalismo, el PRO, que es más reciente, pero en esa alianza de Juntos por el Cambio no lograron construir candidaturas creíbles. Mauricio Macri tendrá que dar explicaciones al respecto alguna vez a los propios, ¿no? Sí. El radicalismo parece no estar en la Argentina, salvo en las provincias, en las gobernaciones. Entonces, ayer la foto era sin el radicalismo. Había unos ganadores, unos perdedores, otros que estaban con las caras largas, pero sin el esperanzados. radicalismo. Y el radicalismo estaba expresado apenas en Gerardo Morales, en esa reunión que fue como un velorio, Juntos por el Cambio, con Macri que miraba al piso. Sí, estaba impresionante. Una eso, foto, ¿no? sí. Impresionante. Sí. ¿No fue para vos, no sé qué pensás, el fin de Juntos por el Cambio ayer? Hay que tener cuidado con esas definiciones tan categóricas. Al kirchnerismo lo dimos por muerto varias veces, ocurrió. A Juntos por el Cambio también se lo dio por terminado cuando pierde la elección Mauricio Macri. Y en ese entonces incluso se hizo un análisis respecto de que era un fenómeno atado solamente a su persona, a su figura. Y fíjense que no ha sido así. ¿Hay elementos para una crisis de Juntos por el Cambio? Sin dudas, sin dudas. Ya vemos incluso que cruje eso y que venía haciéndolo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Los radicales son los que hacen. Bueno, es que los radicales, mayor. claro, los radicales no supieron encontrar tampoco un candidato, no supieron llevar al plano nacional a alguien que pueda liderar. Y en cambio sí se han hecho fuertes en muchas provincias, Santa Fe entre ellas, ¿no? Claro. Santa Fe entre ellas. Pero todavía creo que es temprano. Ayer el mensaje que trató de dar Juntos por el Cambio es: estamos acá todos, hasta Lilita Carrió. Pero
bueno, eso es una noche, es el momento de poner la cara en la derrota, con una cosa que me gustaría destacar, que se ha dicho poco. Una actitud ciertamente poco democrática de Bullrich cuando Totalmente. dijo, yo no voy a felicitar al ganador. Está mal eso, definitivamente está mal, como estuvo mal cuando no se le dio el bastón presidencial al presidente Macri, recién electo, como aquel resistimos con aguante en las oficinas aunque nos vengan a sacar porque ya no tenemos mandato, o como que Macri era la dictadura y no lo era un liberal. Entonces, ahora que enfrentamos, ¿no? Los que pensamos que la política en la Argentina tiene que seguir creciendo y ser cada vez mejor, que no haya atajos. Y que los problemas de la política se resuelven con más política. Y con más política y con más democracia, claro que sí. Bueno, ahora que hay una figura que cuestiona en parte esto, la tradición democrática de los últimos 40 años, bueno, yo creo que fue un error haber banalizado banderas importantes de la democracia, ¿no? Lucho, ¿qué te quedó de los dos discursos, digamos, de los dos ganadores, entre comillas? ¿Qué te quedó, digamos, para el futuro? Bueno, lo primero que uno tiene que ver en el discurso político es el interlocutor, a quién le habla, a quién está dirigido un manifiesto comunicacional o cualquier manifestación política. El interlocutor directo de Milei fue Juntos por el Cambio, los votantes de Patricia. Él les habló a ellos. Casi ni se acordó de la casta, la nombró una vez. Sí. En cambio, para hablarle a la misma audiencia, Sergio Massa habló como si ya fuese un presidente electo. Y es verdad que estuvo a 3 puntos de serlo, 3 puntos de Chirola, porque no llegó Milei a los 30. Pero no lo es. Pero no lo es. Y habló a los argentinos, que creo que es un modo muy convincente de poder acercarse a un espacio que le es muy adverso, que es el de los votantes a Patricia Bullrich. Pero ahí hay radicales, como vos decías hoy. Sí. Radicales que, por ejemplo, están asustados con las posibilidades de que banderas históricas de lo que se considera la Argentina progresista, como la universidad pública, la escuela pública, la educación obligatoria, laica, caigan en manos de modelos como los que en Chile han dado tan mal resultado. Chile explotó a causa de no tener nuestro modelo educativo. En Chile hay una clase media ascendente que no logra entrar a la universidad, que no logra lo que logran las clases medias argentinas, o al menos las clases que históricamente han sido las clases medias argentinas, que es conseguir educación universitaria gratuita. Las que acuñaron la frase de mi hijo el doctor. Sí, señora, exactamente. Lucho, la última de mi parte, ¿cómo crees que va a ser este mes de campaña? ¿Cómo se hace una campaña para hablarle a gente que no te quería votar? Y le agrego una preguntita más. ¿Tiene sobre la espalda Massa un peso mayor que Javier Milei? Bueno, Massa es el representante del oficialismo, del gobierno. No se me ocurre una fórmula más oficialista que la del ministro de Economía y el ministro del Interior. Claro. Son los dos máximos representantes políticos y del orden económico del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo hicieron para que la gente disocie eso de los resultados de este gobierno? Es realmente asombroso. Sí tiene un peso mayor. Tiene un peso mayor que además se mide en el dólar rublo desde hoy temprano. Sí, sí. Y yo me imagino que van a ser semanas muy intensas, muy intensas. Ya vemos que, bueno, comenzó todo anoche, como vos decís, con esos dos discursos. Y que, bueno, Milei no puede darse el lujo de volver a cometer tantas equivocaciones en la última semana electoral. Claro. Se cometieron casi todas las torpezas. Sí, todas. Sí. Lucho, agradecerte, sabes que te admiro mucho con tu profesión. Yo también lo hago. Gracias por haber estado. No, al contrario. Muchísimas gracias, de verdad. Dale. ¿Vamos a la pausa? Sí, por favor. A fondo, ya volvemos.